Soy Carlos Menem, nací el 2 de julio de 1930 en la provincia de La Rioja. Soy hijo de inmigrantes. En mi presidencia hice todo lo que era conveniente en aquel momento para salir de una situación difícil. Hay que pensar para gobernar. Bienvenidos, soy Lito Cruz y esto es Escuela de Gobierno, un seminario audiovisual de 13 capítulos. Es el turno del expresidente de la Nación, Carlos Saúl Menem. No siempre, cuando uno llega al gobierno, puede cumplir exactamente con todo lo que prometió durante la campaña electoral. El poder no cualquiera lo puede ejercer. Y la política en general siempre responde a la cabeza de quien conduce el país. Nació en una familia de inmigrantes sirios y en su infancia lo educaron en la religión musulmana. Su actividad pública comenzó en Córdoba, estuvo preso por razones políticas y fue varias veces electo como gobernador de La Rioja. Carlos Saúl Menem abrió la puerta de su casa y de sus pensamientos políticos más profundos. ¿El hombre político nace o se hace en el devenir de la actividad política? Bueno, yo creo que el hombre político se va haciendo día a día, no nace, sino que se hace. Y con el tiempo se va perfeccionando, si podemos hablar de esa posibilidad. Pero son las cosas así y hay que admitirlas como tal. ¿Hay condiciones propias portadoras de cada uno? Por supuesto. Si no hay condiciones propias que nacen además con el hombre que después se dedica a la política, la cosa no funciona. Así que yo tengo alguna experiencia en la materia y puedo expresar con Aristóteles que la política es la ciencia de la ciencia que tiende al bien común. Es decir, si el político no se moviliza en ese sentido, buscando el bien de todos, deja de ser político. Si el político no se moviliza en ese sentido, buscando el bien de todos, deja de ser político. ¿Qué significó para usted ser gobernador de la provincia de La Rioja en 1973, en 1983? Bueno, yo creo que fue una enseñanza excepcional en el campo de la conducción de una provincia. Muy difícil por las condiciones que existían en La Rioja de aquellos tiempos, pero fuimos más o menos avanzando y conseguimos, entre otras cosas, esa ley de erradicación empresaria que posibilitó la creación de muchos puestos de trabajo y que, bueno, con el tiempo se fue perfeccionando, pero también en muchos casos desvirtuando. Pero la cuestión es que La Rioja pudo subsistir, lo mismo que San Luis, que se ha convertido en una gran provincia gracias a esa ley de promoción industrial. ¿Y somos nosotros un país federal, doctor? Sí, si nosotros entendemos por país federal, donde las provincias pueden vivir de su producción, de su crecimiento, de su desarrollo, somos un país federal. No tan solo en las palabras, sino también en los hechos. Hay, claro, provincias que aprovecharon mejor la situación, el caso, por ejemplo, repito, de San Luis, y otras que más o menos hicimos lo imposible para darle a nuestras provincias la posibilidad de un crecimiento, de un desarrollo que de alguna manera se dio. Usted fue uno de los pocos dirigentes del peronismo que se acercó al expresidente Raúl Alfonsín, luego de que fuera derrotada la dupla Luder-Bittel. ¿Qué puede destacar de su persona?
¿De Alfonsín? Sí. No, un hombre que nació para la política y vivió intensamente la vida política aquí en Argentina. Yo traté de ayudarlo y lo ayudé hasta las últimas instancias de su vida. Pero bueno, después me tocó en suerte asumir. La cosa no fue muy fácil que digamos, porque recibimos al país, y esto yo le quiero recordar a la gente, con una inflación del 5.000%. Y hubo que trabajar sobre ese tema, a punto tal de que cuando dejé el gobierno, esa inflación prácticamente desapareció por completo. Y pudimos empezar a crecer con una serie de actitudes que nos dio la posibilidad de ubicarnos en un lugar expectante en el mundo de aquella época. No nos olvidemos que por el envío de las naves desde las misilísticas, desde el sur de Italia al estrecho de Hormuz, para cuidar la entrada de barcos, nos dio un lugar en el famoso Grupo de los 20. Argentina está en el Grupo de los 20 gracias a la medida que asumimos en aquella época. ¿Encuentra alguna particularidad por la cual recayera la entrega de gobierno de manera anticipada, tanto el del doctor Alfonsín como el de la Rúa, en dos dirigentes radicales? Bueno, yo no quiero cargar las tintas sobre el radicalismo, son políticos, lo mismo que somos nosotros los peronistas, pero no es la primera vez que ocurre esto con el radicalismo. Siempre tuvieron inconvenientes, salvo en la época de Alvear, que fue, no hay ninguna duda, un gran presidente, y después en el primer mandato de Irigoyen, allá por el 20 y algo. Pero ahora, después, bueno, se derrumbó todo en 1930. Ahora, volviendo nuevamente, usted decide participar de una interna partidaria como precandidato a presidente, a pesar de que en ese momento Antonio Cafiero aparecía como favorito. Era el favorito total. ¿Y qué lo llevó a usted a tomar esa decisión de participar? Eran muy pocos los boletos que pagaba. Y porque yo había recorrido hasta ese momento todo el país, no una vez, varias veces. Así que la gente me pedía que vaya tranquilo, que ellos iban a pronunciarse por ahí a favor de Cafiero, pero que iban a votar por nosotros. Y así fue. Y ahora, Cafiero ni soñaba con lo que ocurrió después en las elecciones correspondientes. Ahora, ¿existe ese momento en que el dirigente político percibe que está frente a su oportunidad de dejar un sello en la historia? Sí. Yo lo percibí a través de los recorridos que hice por todo el país. Lo mío no fue nada más que producto de ser gobernador como Cafiero de la provincia de Buenos Aires. Yo no voy a discutir la capacidad que tenía el doctor y que tiene el doctor Cafiero, pero él se confió demasiado. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, peleando una candidatura con el gobernador de La Rioja. Bueno, yo recuerdo que en un acto, en aquel entonces, donde reunieron como 1 millón de personas en la avenida 9 de Julio, le preguntaron a Cafiero sobre el tema de Menem. Dice, no, bien porteño, ese le ganó de taquito. Y bueno, los resultados fueron totalmente distintos. Ahora, su imagen en esos años, la imagen que emulaba un poco a Facundo Quiroga, ¿qué pensaba que representaba esa imagen en el imaginario popular? La patilla, el poncho. Y bueno, yo fui un admirador a muerte de Facundo Quiroga. No pretendía imitarlo, pero por lo menos hacía lo imposible para que se me identificara con ese gran nombre de la política de aquellas épocas,
aquí en la República Argentina. Se presupone que, digamos, el debate fortalece los mecanismos internos de la democracia. Usted no fue a debatir con Angelós cuando se presentó como candidato a presidente. ¿Por qué, doctor? Y no, porque no tenía sentido. Yo sabía que ganaba, y que ganaba pero por escándalo. Yo sabía que ganaba, y que ganaba pero por escándalo. Entonces, ir a debatir con quien o a quien consideraba perdedor no tenía sentido. Angelós, un gran amigo, además, ¿Ah, sí? un gran amigo, no tenía argumentos después de los fracasos durante años del radicalismo. En cambio nosotros, a partir de Perón y de Eva Perón, nos constituimos en un movimiento vital, joven, que siempre tiró para adelante y que nos dio resultados excelentes. Así que conducimos bien el país y conseguimos con esa conducción crecer y colocarnos en un lugar, no digo de privilegio, pero significativo en el contexto de las naciones del mundo. La presencia de la imagen de Perón y de Eva Perón, así como también la importancia o la significatividad del Partido Justicialista, siempre contó para usted, ¿no? Dentro de Sí, su... toda la vida. Yo no conozco otro partido político. Yo nací como político en el peronismo y sigo en ese movimiento. Y pienso que cuando me pongan el sobre todo de madera, voy a seguir siendo peronista. La promesa es una invocación intrínseca a la actividad política. O sea, ¿usted considera válido que se modifiquen las propuestas de campaña ante la realidad que sobreviene cuando uno ya está en el gobierno? Bueno, en caso de una necesidad o de una serie de requerimientos especiales de la gente, del pueblo, y hay que modificarla. No siempre, cuando uno llega al gobierno, puede cumplir exactamente con todo lo que prometió durante la campaña electoral. No siempre, cuando uno llega al gobierno, puede cumplir exactamente con todo lo que prometió durante la campaña electoral. Siempre hay modificaciones, siempre hay problemas, y bueno, yo los tuve, y vaya que sí los tuve. A mí el caso de la muerte de mi hijo, de Carlito, me provocó un shock tremendo, y hubo que sobreponerse a eso y seguir gobernando, no tan solo en homenaje a mi pueblo, sino fundamentalmente en homenaje a mi hijo. Imagínense, un hombre que duró 10 años en el poder, que no es poco, y además un hombre capaz de decirle al mismísimo Papa en el Vaticano, cuando se despidió, le dijo que Dios lo bendiga. Para gobernar, ¿es determinante estar en consonancia con las ideas que imperan en la época y afín con el contexto internacional? Si no, queda fuera de juego. Siempre hay que estar de acuerdo con lo que ocurre, no tan solo en el país de uno, sino en el resto del mundo. Fíjense lo que está ocurriendo ahora, los tremendos problemas que hay a nivel de Europa. Italia entró en default. Bueno, ni qué hablar de Grecia. Por supuesto, España está en una situación similar. Y eso, por más que no nos guste, influye y rebota en el resto del mundo. Usted, para conformar su gabinete, convocó a renovadores emblemáticos, Sí. a hombres extrapartidarios. ¿Qué se evalúa a la hora de esa composición? La capacidad y la posibilidad, a partir de esa capacidad de los hombres a los cuales uno convoca, de marchar por un rumbo correcto, porque
Fíjense lo que ocurrió con Perón. ¿Quién fue el candidato a vicepresidente de Perón? Un hombre que no era del Partido Justicialista. Y creo que esa enseñanza de Perón fue realmente trascendente y significativa para el resto de nuestro movimiento. El ministro, es bueno, por ejemplo, que un ministro, supongamos, de Economía, tenga un perfil público distinguible, como lo pudo haber sido Domingo Cavallo, o que la opinión pública perciba que la política económica siempre responde a un presidente. No, la política económica y la política en general siempre responde a la cabeza de quien conduce el país. La política en general siempre responde a la cabeza de quien conduce el país, porque si no estaríamos en situaciones totalmente difíciles de sobrellevar. Aquí Cavallo, no hay ninguna duda, fue, desde mi punto de vista, un gran ministro, pero Cavallo, más allá de esto, era difícil que dé un paso sin la autorización del presidente. Ya gobernando, ¿cómo interviene la agenda mediática en la gestión? No, el que gobierna debe tener en cuenta todo aquello que significa un bienestar para la gente. La agenda mediática es producto fundamentalmente de las exigencias del pueblo que uno gobierna. Entonces, a partir de ahí se van tomando las decisiones. Yo tuve excelentes ministros en todos los campos, en el campo, de la economía, en el campo de la política internacional, en el ámbito de la educación, excelentes personajes que le dieron la posibilidad a Argentina de convertirse en un país realmente significativo y trascendente. No nos olvidemos, por ejemplo, de esa relación magnífica que yo tuve con ya va para santo, Juan Pablo II. Juan Pablo II fue uno de los grandes hombres de la historia del Vaticano y del mundo. Yo recuerdo como anécdota nada más que en determinado momento, en una de las tantas visitas que yo le hice, porque yo las pedí, que le di un abrazo y le dije, que Dios lo bendiga. Y me dice, ¿cómo usted me bendice a mí? Y digo, es mi costumbre. ¿Qué medidas de gobierno está satisfecho de haber aplicado? Yo diría que todas, una con mayor incidencia y otras que pasaron casi desapercibidas, pero que evidentemente tuvieron algún tipo de participación en todo lo que significó Argentina, nuestro país, este país, en aquella época. ¿Está arrepentida de alguna medida? No, porque todas fueron medidas producto de lo que ocurría en ese momento. Ojo, no tan solo de Argentina, sino en el mundo. En un mundo globalizado como el que teníamos, había que tomar o asumir medidas que no sean contrapuestas a lo que ocurría en el resto del mundo. Fíjense lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué puede hacer Argentina ante el default de Italia? ¿Qué puede hacer Argentina ante el default de Grecia? O la situación dramática que vive España. Y tratar de evitar que eso se proyecte aquí a nuestro territorio. Pero también hay que procurar de tomar las medidas para evitar el contagio o el rebote de lo que ocurre en Europa, una Europa muy alicaída en este momento, aquí en Argentina. ¿Por qué estaba convencido que los indultos propiciados en 1989 y 1990 llevarían a la reconciliación nacional? Estaba convencido de eso. Yo sabía que era fundamental llevar a cabo esos indultos para cerrar viejas heridas, pacificar al pueblo, evitar que
bueno, se dé un triunfalismo que no era conveniente en aquella época. Fíjese hasta dónde llegó mi afecto y mi amor por mi país, que indulté a quienes no me permitieron ir al velatorio de mi madre, que murió cuando yo estaba detenido. Y eso que el gobernador o el interventor de La Rioja quería poner el avión de la provincia para trasladarme a mi lugar, a la tierra de mi nacimiento. Y bueno, no hubo caso, y pese a todo, el indulto yo lo creía necesario para cerrar viejas heridas. El indulto yo lo creía necesario para cerrar viejas heridas. Bueno, después se anularon los indultos y así estamos ahora. ¿No le preocupaba la idea de, y con esto termino este tema, de que sean indultados quienes habían cometido esos crímenes de lesa humanidad? No, porque yo buscaba con esas medidas la pacificación de Argentina. Ese era uno de mis objetivos fundamentales cuando empecé a gobernar mi país, este país. Terminar con aquellas viejas historias de federales y unitarios que nos llevó a derramar mucha sangre en nuestro país. ¿El kirchnerismo qué sería? ¿Una expresión más de las que dio el peronismo, así como pudo haber dado el menemismo? ¿O es un punto de inflexión en relación al peronismo? No, yo creo que el kirchnerismo procuró llevar a cabo una tarea similar a la que llevamos a cabo quienes nacimos y crecimos en el mundo del justicialismo. Pero bueno, algo consiguió y otras cosas no se dieron, porque lamentablemente Kirchner falleció y bueno, ya una vez que murió, la presidenta o presidente se encargó de conducir el país como lo está haciendo, y creo que con un éxito interesante, significativo. Si no, no hubiera triunfado de la forma que lo hizo en las últimas elecciones. Fue aplastante el triunfo, aplastante. A su criterio, ¿debería existir una escuela de formación de dirigentes políticos, pero ya con carácter institucional? Yo creo que es conveniente, aunque el dirigente político se forma a través de su experiencia en la vida. Si se va a dedicar a la política como ciencia que tiende al bien común, no hace falta una escuela política. Se va haciendo solo, como nos hicimos todos los políticos de aquella época, sin excepción. 140 caracteres se llama para finalizar. Sería, ¿qué le sugiere La Rioja? Y La Rioja es mi tierra, es el lugar de mi nacimiento. ¿Qué le sugiere la palabra democracia? Y democracia es fundamentalmente la voz del pueblo, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es la democracia, así en pocas palabras. ¿Poder? Bueno, el poder no cualquiera lo puede ejercer. El poder no cualquiera lo puede ejercer. Cuando el poder se les va de la mano, o cuando el poder los enorgullece a quienes los ejercen, por ahí se convierten en verdaderos tiranos. Entonces, el poder hay que ejercerlo equilibradamente, si no, no tiene sentido. ¿Pueblo? El pueblo es todo. Yo digo que el pueblo es absolutamente todo en cualquier parte del mundo. Doctor Carlos Saúl Menem, muchas gracias por esta entrevista para nuestro ciclo de la Escuela de Gobierno. No, cualquier cosa a sus órdenes. Durante media hora, Carlos Saúl Menem brindó su experiencia acerca de cómo se ejerce el poder real de un presidente y cuáles son las dificultades que se deben sortear. Solo el jefe de gabinete es importante en tanto en cuanto será el alter ego del presidente. Yo no me sentía el alter ego de Cristina. El Estado es un paraguas protector de todos nosotros, que nunca debe convertirse en un chaleco de fuerza. Las decisiones son decisiones
y las toman unos pocos.